Cuando se creó la Universidad Francisco Marroquín, nunca fue concebida como una institución educativa en sí, sino como un ideal, como una causa y como un poderoso agente de transformación. Esta es la diferencia entre la UFM y cualquier otra. La academia es el vehículo, claro, pero no el destino de lo que hacemos. Desde su primer día de vida hasta este preciso momento, la Universidad Francisco Marroquín ha existido para encontrar y nutrir mentes brillantes y para plantar en ellas la urgencia de preguntar, argumentar, transformar y elevar la realidad que les rodea. Nos urge la obligación de cuestionar los dogmas, sean del tipo que fueren. Nos rebelamos contra las tradiciones. Vivimos para crear nuestro propio destino, no para seguir mecánicamente reglas impuestas por otros. Existimos para forjar nuestros propios pensamientos, no para creer a ciegas en los hallazgos de terceros, por sublimes que parezcan. Creemos en el individuo, único con capacidad de pensar, razonar y actuar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasaría si? Este es el inicio más frecuente de las conversaciones en nuestras aulas. Creemos que no hay herramienta más poderosa que las preguntas, ni fuerza capaz de doblegar las ideas. Por eso no nos interesan las respuestas prefabricadas. Para nosotros, no hay verdades absolutas. Creemos en la libertad como en nuestra brújula y en la responsabilidad como en nuestro norte. Nos inspiran los ideales y acciones de pensadores, maestros y fundadores, individuos que han transformado la historia. Nos consume buscar, encontrar y acompañar a jóvenes mentes en su búsqueda personal y dotarlas de las herramientas para que al cambiar su destino, alteren la historia y empujen adelante a su comunidad, a su país y a su planeta. Estas no son simples palabras. Llevamos 50 años actuando. ¿Tienes alguna pregunta? El cine tiene la posibilidad de establecer puentes. Making a film itself changes you as a person. Te obliga a observar todo desde un lugar muy particular. The impact of film is kind of infinite in a way. Storytelling is a little bit magic. Help people maybe think about things that they weren't thinking about and to maybe change the world. People who go to a film school come with real specific goals. They want to reach people in some emotional way with their stories. Enseñar cine significa que uno está en contacto con ideas, y esas ideas influyen en las mías, y las mías influyen en la de los alumnos. Motivar a los estudiantes hacia verse más ellos mismos y sentir que sus historias vale la pena contarlas, que hay historias ahí, en las cosas que ellos sienten y en las cosas que les pasan, y aprender a traducir eso en imágenes, sonidos y secuencias. Ultimately, you're trying to create a filmmaker that can think critically him or herself, rather than be just told this is the way to do something. UFM facilities are tremendous. The film program, although I know it's young, is coming along really well. Es una escuela que realmente está centrado en el proceso del alumno. It's always refreshing to be with young people and their dreams. Me encanta tener este espacio para compartir con los alumnos, con otros cineastas. With each year, a new crop of students goes out into the world and is starting to make films here in Guatemala. For me to see that and be part of it is really special. No hemos estado hablando solo de cine, sino también de Guatemala, de su cultura, de su gente, de sus paisajes. Me encantó ser testigo de lo que se está formando y lo que se está construyendo. Y tengo certeza que va a llegar lejos. Bienvenidos a esta Film Talk, la dirección de cine en la publicidad. Mi nombre es Juan José Solórzano, soy profesor de literatura en la Escuela de Cine y Artes Visuales de la Universidad Francisco Marroquín
Y el día de hoy tengo el gusto de conversar sobre este tema con Dacil Manrique. Dacil es directora, guionista y productora española. Realizó su máster de dirección y creación en nuevas tecnologías audiovisuales en la Escuela Superior de Comunicación, Imagen y Sonido de Madrid. Ha sido directora de spots publicitarios, videoclips y piezas de videoarte para diversas productoras. También ha sido montadora y guionista del documental Nahua Gira para Warner Music y del largometraje Dreams Behind the Wall, que ganó el segundo premio del Festival de Cine en Bagdad. Su primer largometraje no ficción como documental es El último arquero, que si no estoy mal se estrenó el año pasado, y fue directora, guionista y coproductora, y ha sido o se encuentra dentro de las candidaturas de los Goya del 2021 y actualmente pues es profesora de la Escuela de Cine también con el curso de Introducción al Documental. Entonces es un gusto tenerte por acá, Sil. Buenas noches. El gusto es ¿Cómo mío. estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por participar. Y tal vez para empezar la conversación, pues un poco lo que nos interesaría saber es cómo llegó Dacil a la publicidad y cómo llegó Dacil al cine. El cine fue desde mi infancia. Mi abuelo siempre ponía una película todas las noches, religiosamente. Y todas las noches religiosamente en casa se veía una película del videoclub. Entonces, bueno, yo creo que mi interés por el cine empezó allí. Había algo también que se construyó dentro de mi imaginario muy interesante que he pensado con los años, ¿no? Que generó eso en mí. Muchas películas obviamente no son para niños, entonces me mandaban a la cama, pero yo las oía. Entonces era peor casi que verlas, sinceramente. Pero eso empezó a construir en mí un mundo imaginario, Seguramente. una construcción de la imagen. Y eso pues, yo creo que fue tan fuerte que se desarrolló en mí una especie como de imaginación, ¿no? Como visual incluso, que le ponía las imágenes a las películas sin querer, sin darme cuenta de lo que estaba haciendo de manera muy, muy inocente, porque era una niña, no reflexioné nunca sobre eso hasta que no pasó el tiempo. Y es un ejercicio muy interesante de hacer, en realidad, que los invito a que lo hagan también alguna vez. Pero digamos que bueno, que ya todo ese mundo, mi imaginación siempre tenía como, ¿no? Ese sueño constante de poner imágenes a las cosas, de incluso yo hacerme mi propia película, que eso creo que lo hacemos todos, ¿no? Cuando íbamos con música por la calle. Y un día, bueno, pues llegó Canal Plus a España y en Canal Plus había un programa donde salían todos los premios de Cannes a mejor publicidad. Sí, pues. Y yo allí vi pues materia, ¿no? Interesantísima, con la que yo me sentí muy conectada y dije, oh, yo quiero contar historias así, cortas, poderosas, potentes y demás, pero bueno, también es verdad que en la época en la que yo estaba no había mujeres directoras apenas, entonces no lo veía como una posibilidad, no tenía referentes. Supongo que habrá sido por eso y no pensé que jamás yo podría haber llegado a ser directora. O sea, empezó ese proceso más bien por el tema de la publicidad como un vehículo para contar historias. Sí, en realidad sí. Sí, porque además habían historias increíbles en un corto espacio de tiempo, ¿no? Y con unos recursos, una imaginación, incluso más allá a veces de lo que veía en el propio cine a veces, ¿sabes? Sí, pues. Quizás también es verdad que más efectistas, más creativas, con otros lenguajes, como que daba la capacidad de expresar de muchas maneras diferentes, ¿no? Pero no solamente hablo de la publicidad, sino del videoclip, ¿vale? Del videoclip musical o music video, ¿no? Que yo creo que precisamente cada producto, hablando publicitariamente, hablando de videoclip o hablando de cine, Sí. tiene sus variantes creativas muy distintas, ¿no?
Totalmente, sí, pero al final todos son creaciones, imaginaciones, creatividad, ¿no? Tal vez sea uno más dirigido que otro, ¿no? Dependiendo, por supuesto que sí. Yo creo que siempre hay una dirección. Una es la del director y otra es la de el que quiere vender algo. Total, total. Porque al final de eso se trata en ese ámbito Exactamente. propiamente. Pero en El único que trata de ser más o menos objetivo o contar una realidad, pero también al final también está representada es el documental. Ok. Bueno, sí, porque es una historia de no ficción a final de cuentas. Al final de cuentas, pero así todo hay una manipulación, o sea, no lo contextualicemos como una cosa negativa, sino desde tú el momento en que posicionas una cámara ya estás contándolo desde un punto de vista. Totalmente. Bueno, es que es una diferencia ver a situar la cámara. Exactamente. Y todo ese proceso que está con la cámara, así como estamos nosotros ahorita, por ejemplo, hola. te cambia el asunto, es un performance, por ejemplo. Podemos hacer el juego, ¿no? Hagamos el juego. Cámara 1 aquí, ¿me ven? ¿Sí? Sí. Ahora esta cámara. Cámara frontal nos ven a los dos. ¿Eh? Aquí nos ven a ambos. Claro. Hola, ahí. Y aquí solo me van a ver a mí. Exacto. Y es esa visión, es curioso, porque teniendo las tres cámaras, cada cámara va a contar una historia distinta. Exactamente. Y se va a quedar con tus gestos o con los míos. O con los de ambos. Claro, y eso va a expresar un montón de cosas. Sí, sí. No, es curioso. Es curioso porque tal vez en esta función de dirección, uno pasa a ser un poco metanarrativo, ¿no? Porque fungís ese papel en el momento en el que estás filmando, pero de igual forma vas a hacer cierto performance una vez la cámara esté frente a ti. Totalmente. Y es curioso porque a final de cuentas dentro de la publicidad o dentro del cine, independientemente qué forma sea, está la necesidad de expresar. Ajá, o de vender, o de contar. O de contar. O de contarte cómo es mi producto para que me lo compres. Exacto. Y en ese sentido, ¿cuál crees que es la mayor variante al momento de estar dirigiendo productos tan variados? Pero los tiempos, lo principal, ¿no? El tiempo es un elemento fortísimo porque se hace una producción en muy poco tiempo, con muy poco espacio para generar toda la parte de preproducción, demás, se hace corriendo. Y también los tiempos en la propia pieza, obviamente, porque nos vamos a contar una historia en un cortometraje que en 30 segundos, que casi todas las campañas publicitarias están entre 1 minuto, 30, 60, o sea, 1 minuto, 30, 20, incluso 10 segundos. Sí. Contar algo en 10 segundos también es ¿no? Es un reto. Es un reto. Normalmente también hay que decir que es verdad que en la publicidad no hay un 10 segundos, porque tal. Se hace un 30 o un 60 y luego se hacen las versiones que se van poniendo detrás de la primera para que te generen lo que dicen la memoria, ¿no? La recordación. Memoria, sí. Sí, porque viéndolo desde un punto de campañas publicitarias, tienes una pieza madre y vas haciendo tus bajadas. Exactamente. Ahora bien, en ese sentido, tú como creadora, ¿sí? ¿Sientes que en algún momento la publicidad puede llegar a alcanzar ese mismo grado artístico que el cine? Yo pienso que en parte sí, pero creo que existe tanto miedo que no. Entonces es una contradicción porque podría obviamente la publicidad, estamos hablando también de, al final el videoclip también es un instrumento de venta, o sea, realmente está contando, ¿no? O sea, te está mostrando quién lo canta o por lo menos qué canción y te está tratando de invitar, ¿no? A que... Venderte la idea de la canción. Pero fíjate que en el videoclip se puede ser muy creativo, ¿no? Sí. Y en la publicidad digamos que no tanto, pero porque tiene que ver con un elemento menos, o sea, de venta directa, ¿no? Entonces al final el cliente tiene miedo a gastar, invertir dinero en una publicidad que no va a servir para luego la venta de su producto. Entonces ese miedo genera un corte de la creatividad, obviamente.
Y solamente en pocas ocasiones, cuando el cliente, y suele pasar, tiene mucho dinero, se permite arriesgar. Y entonces cuando vemos publicidades, ¿y quiénes son los que las hacen casi siempre? Pues Hay muchas veces que son directores, por ejemplo, de Hollywood. Si sí, regresas, por ejemplo, a uno de los inicios de los anuncios más famosos, como el de Apple, sí, que está con, considerado el mejor anuncio de la historia, con además. Ridley Scott, Ujú. es bien curioso ese ejercicio de gente que se atrevió y tenía también pues los recursos para gastar. Pero Romanek, hay un montón de directores que eran directores de cine y hicieron publicidad y viceversa. Sí, 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 Ujú. al final termina siendo una práctica común también, así que por cierta necesidad de mercado Ujú. y cierta necesidad de producir, pero A mí me generó, o sea, cuando yo hacía publicidad, yo ya no, actualmente no estoy haciendo publicidad. Dejé de hacer publicidad, ¿no? Hace no mucho, de hecho. Todavía estoy representada, pero realmente estoy buscando, o sea, busco más que mi carrera sea más cinematográfica que cinematográfica, publicitaria por muchas cuestiones, ¿no? Pero sí es verdad que en su momento me dio una cosa genial. Tienes las herramientas para rodar sí, y estás trabajando en algo que tiene que ver lo tuyo y te da experiencia. totalmente, sí. Al final te funciona como ese Ujú. campo de pruebas, si lo quieres Exactamente. ver de esa forma. Sí, bueno, mucho campo no puedes hacer porque entonces te crucifican, Sí, no. pero sí, sí, entiendo lo que dices, totalmente sirve. Y es curioso porque a partir de esas experiencias que tuviste, ¿cómo fue ese momento en el que ya te decidiste totalmente a hacer cine? Pues cuando me vi que hacía de todo y que en realidad lo que daba ideas a gente, hacía de todo, hacía dirección de arte, hacía iluminación, hacía de todo, ¿no? Y llega un momento en que, bueno, pues yo ya sabía que quería, incluso era directora de arte, empecé siendo directora de arte, pero yo quería dirigir, así que lo que estaba buscando era la oportunidad o que alguien me diera una oportunidad para dirigir. ¿Y qué fue lo que hice? Rodé un anuncio que le llamamos trucho en España. Un Ujú, trucho sí, sí, significa un anuncio ficticio que lo presentó una productora con el videoclip que ella había hecho también a Luz Casal, que estuvo en un montón de festivales en ese momento, porque fue como, hay que ver siempre el contexto. Yo siempre digo, cuando analizamos la obra tenemos que siempre ver el contexto, ¿no? Pero me dijeron, sí, te vamos a representar, nos gusta lo que haces. Y dije, yupi. Y empecé a dirigir, o sea, porque lo provoqué yo y sí, pues, porque también me dieron la oportunidad. sí fue tomarla, Sí. nomás surgió. Ujú. Pero qué interesante que fue a partir de un trucho, porque es una práctica bastante común en la publicidad, sobre todo cuando uno quiere ganar mucho exposure a nivel de Sí. premios. Yo te lo cuento un poco porque también estuve un poco en el mundo publicitario y me Ah, parecía curiosa la práctica. eh, y en muchas ocasiones yo no creía en los truchos, pero qué bueno que te sirvió en ese sentido. a mí me sirvió. Es más, no solamente se me sirvió, sino que es que se utilizó el trucho luego. Sí, pues, Sí, sí fue sí, sí. ejecutado Luego me lo realmente. compraron Ah, eso y estuvo todo. bien. Estuvo muy bien, sí, porque tenía un conocido que tenía un producto y le dije, oye, yo te hago un anuncio de esto, eh, no sé qué, puse mis recursos y luego, claro, lo quería usar. Y le dije, ah, pues sí, ¿sabes? Vamos a llegar a un acuerdo. Bienvenido, sí. Ah, qué curioso. Y en ese sentido, en el sentido, por ejemplo, el trucho de los diferentes productos, ¿consideras que el medio te condiciona el mensaje? Por supuesto, condiciona totalmente todo. De hecho, hay una agencia que se dedica simplemente a eso. Una, por un lado, de presupuestario, que se llama Cost Controller, y luego, por otra parte, están la agencia, ¿cómo se llama? Hay un nombre, tiene un nombre, ahora no recuerdo. Pero básicamente es una agencia que examina lo que tú haces y cómo lo cuentas y todo lo que considere que puede ser un peligro para cualquier persona o susceptible a que, ¿no? que alguien repita los mismos pasos, se, se- te lo tiran para atrás el guión y a reconstruir. Eh, Ok. y cosas absurdas. No, y O eso sea, es, de todo tipo, te puedes imaginar. Algunas son más serias, obviamente, que tienen que ver con género.
¿no? Sí. No puedes hacer anuncios machistas directamente, pero hay cosas que son como, pues no te puedes poner un lazo en la cabeza, porque si te pones el lazo en la cabeza, a lo mejor alguien lo hace y se ahorca sin querer. Sí, lo que significa el simbolismo. Claro. Pero qué curioso eso que mencionas, porque funciona como cierto filtro o cierto control de calidad, si lo quieren ver así. Ujú. Y creo que eso me da a mí para una pregunta que... Pero no es tanto control de calidad, perdona, sino que ahora te explico. No, Ah. por favor. Es más también el miedo que tiene, porque no es sobre el propio producto, es sobre el acting que puedan tener, ¿no? Es Ok. sobre lo que hace el personaje. Si el personaje se pone un gorrito y el gorrito lleva un elástico, el elástico no puede ir porque es susceptible a que alguien se ahorque con el elástico. Por lo que O simboliza. sea que tienes que Uf, tener un cuidado tremendo con cada cosa que vayas a hacer. sí, pues. No, eso Y si te limita. te limita totalmente. Ujú, Y a mí me parece curioso que existan empresas así si nos ponemos a ver, por ejemplo, el efecto Netflix, ujú. de cómo nos surgen películas y existe todo un algoritmo detrás de la plataforma que condiciona lo que consumes. También. Y qué curioso que existan este tipo de empresas donde, por ejemplo, en anuncios publicitarios, como dices, se haga esa diferenciación, pero ya si lo llevamos al cine, también existen estas otras formas a partir de plataformas de streaming que te condicionan lo que estás viendo. Totalmente, pero te pasa con todo, la música, el Spotify, todo ya. Y ya es todo. Cualquier cosa que te metas en internet o que tenga conexión, ya te Y ante eso, dicen que tienes que consumir. exacto. Y eso es un peligro realmente, porque te dirigen hacia dónde tenés que voltear a ver. Es como si la audiencia ahorita con estas 3 cámaras Pero tuviera ya solo pasaba una. en publicidad con las vallas, o sea, tú los afiches y las vallas de campaña ya te estaban diciendo que la mujer no podía tener vello en la cara o que no podía estar gorda o que estaría más guapa si se ponía una crema para no tener arrugas cuando las arrugas son naturales. O sea, Sí. todo eso no es ya el internet. Llevamos décadas y décadas y todo tiene que ver con un tema del capitalismo, ¿no? Y de venta y de generar que no somos ni conscientes de lo que pasa en la sociedad cuando ocurre eso, ¿no? Y cuando lo ves con retrospectiva o lo ves con distancia, dices, wow, No se mira cuestiona. lo que ha pasado. Sí. O sea, las mujeres ahora somos esclavas de todo eso. Sí. Y bueno, el tema de mujeres, Por poner un ejemplo da muy para concreto. mucho, porque es esa formación de estereotipos. Claro. Pero en ese sentido, teniendo estas limitaciones, por así decir, a nivel consumidor, ¿cómo coexiste o cómo puede ser expuesto el cine de autor? Porque ya el cine de autor es algo más, es algo que buscas más, que es más nichado, por ejemplo, versus un cine comercial que te lo están vendiendo en todas las plataformas de streaming y si le diste clic a eso te aparecen 10 sugerencias más. Ujú. ¿Cómo coexiste el cine de autor con el Bajo ese espacio. bajo? A ver, para entender la pregunta porque no la he entendido bien. O sea, ¿cómo coexiste el cine de autor con el cine comercial, te refieres? ¿O con la Sí, publicidad en con el sí? cine comercial, bajo Ujú. estas plataformas que en lugar de que tú busques, te dan la búsqueda. Bueno, eso también es una decisión personal de cada uno. Yo cuando entro en una plataforma, por lo general no me guío de lo que me ofrece Netflix para consumir, sino que directamente, y es una cosa en la que me he fijado mucho, busco yo lo que quiero ver y entonces me doy cuenta de que mi Netflix es totalmente distinto al de mi novio. Sí, Son 2 mundos. Y entonces cuando a veces te sugieres, sí es cierto que digo, voy a leer aquí el esto, y a veces me quita tiempo ujú, de de buscar buscar. contenido yo, porque si es cierto, no, más de uno habremos estado 1 hora buscando contenido, seguro, y al final no hemos visto una película, porque ¿Qué no hemos pasa? encontrado lo que estábamos buscando, y pasa, ¿no? Pero yo como estoy todo el tiempo también, miro
por ejemplo, películas que han podido... Yo utilizo una plataforma Filming que se aproxima más a mis criterios de búsqueda ya personales. Y, por ejemplo, te hace un portal que tiene que ver con todo el cine, Festival de Venecia, y te interesa ver el contenido, entonces tú entras ahí, ves todo lo que ha ganado, ¿no? La Palma de Oro en aquí o en allá, o Sí. el Oso de Oro en Berlín, o, ¿sabes? Y entonces, o por directores, que son formas de buscar, es lo mismo, mira, yo, o sea, hablando con DJs, Ajá, y cómo buscas tu música, sí, cómo la buscas, ¿no? Pues hay muchas formas de buscarla, pues por artistas, por sellos discográficos, porque sabes que ese sello discográfico sacará cosas que tienen que ver con eso. similares. Históricamente en el cine ocurre lo mismo, digamos que sabemos que hay tipos de cine, el neorrealismo, ¿no? O el cinema verité, entonces tratamos de averiguar quiénes fueron los que crearon. Los que están alrededor. ¿Sabes? Entonces a partir de ahí yo busco lo que quiero ver, el contenido, ¿no? Esos son ejemplos así como muy sueltos, pero... No, sí. Y yo pienso que es algo importante hablarlo porque estamos bajo estas plataformas que usualmente pues ya te dan lo que todo el mundo habla y hace falta ese trabajo de búsqueda, Sí. realmente, que es necesario si lo estamos viendo desde la perspectiva de un estudiante de cine. Eso es lo que estábamos hablando al principio. Exacto. Que nos están todo el rato dando información y estamos consumiendo todo como un documental que vimos hoy en clase. No sé si tendrá algún alumno, pero eran unos niños con una... O sea, el documental es muy poético, de hecho, la modalidad poética. Y lo que sugería, digamos, es que cuando consumimos tele nos acabamos convirtiendo como en seres, ¿no? No, Sí, espero que la cara lo describa todo. que sea suficiente. Entonces, si estamos solo consumiendo, pero no interactuamos sobre lo que también nos enseñan o consumimos, acabamos así. No, y me llama la atención que mencionas lo poético, porque en la literatura siempre está este tema de lo poético busca la sutileza. Ujú. ¿Cómo podríamos hacer esa comparación versus el medio audiovisual? Si lo explícito es una promoción donde te están ofreciendo pasta de dientes, por ejemplo, Ujú. versus esa poesía detrás. Por eso se crearon agencias de publicidad con directores creativos que hacen que la creatividad de un producto a través de una historia pues crezca su valor y ¿no? Eso por un lado. Y en el lado y se utilizan los mismos recursos que luego se pueden utilizar en el cine cuando tratamos de buscar poesía, ¿no? Y es a través de la metáfora, de tantos recursos estilísticos que son casi como los literarios, ¿no? Pero Muy llevados similares. al cine, que al final todo el conjunto de eso, ¿no? Yo siempre que digo, es la capacidad de ver más allá de lo que ves, ¿no? Es de transformar también. Sí, y es que en sí también hay una doble vía siempre, Ujú, tanto del creador, el que está exponiendo su trabajo, ujú, como de la persona que lo está viendo. ujú. Porque esa interpretación pienso yo que es bastante valiosa si nos ponemos a pensar en que es esa interacción que mencionabas antes. Sí, exactamente. Y a partir de eso, pues, se empieza a nutrir tu mundo de ideas Sí, y otra vez regresamos a tu inicio, por ejemplo, sí. con todo el tema de cómo escuchabas y tenías esta imaginación visual que te hacía contar historias. Me encantan estas conversaciones que empiezan en un sitio y acaban como cerrándolo, ¿no? El círculo. Sí, ¿no? Y creo que es curioso ese sentido, porque al final es lo que te ha ayudado a estar y hacer lo que has hecho, ¿no? Sí, por eso no es un momento en concreto, sino una sucesión de decisiones y de experiencias que uno tiene en la vida que te llevan, ¿no? A hacer lo que hago hoy, ahora, en cómo pienso, en cómo camino incluso, ¿no? Sí, totalmente, Ujú. totalmente. Y en retrospectiva, ¿qué podrías decirle a alguien que ahorita está empezando, que está en publicidad o que quisiera meterse a publicidad
ganar experiencia, por ejemplo? Primero que entendiera qué significa el lenguaje cinematográfico, no ya de un lado teórico, sino que tuviera el compromiso con él, ¿no? De querer crear, de querer de verdad, un compromiso, ¿no? Con casi como tu propia religión, ¿no? Querer Sí, hacerlo, ¿no? Generarlo, ¿no? Es como cuando el creyente va a misa y es con pues lo devoción. mismo, exacto, con devoción. Dos, pues que practicara, que no dejara solo todo en su cabeza, las ideas, sino que tratara de ejecutarlas, de llevarlas. Y yo siempre digo que una buena solución para que tenga una oportunidad en una empresa es rodar cosas que visualmente sean poderosas y que puedan conectar con, con, con productoras que buscan precisamente eso, ¿no? Hay un valor estético muy poderoso, muy potente en los anuncios. Siempre se busca de una búsqueda de eso. Es que Y la si, conexión es clave. exacto, entonces, pues yo trataría siempre de, si quieres llegar a trabajar en publicidad, es precisamente buscar entre todas esas cosas un valor estético poderoso. Y si te puede diferenciar de los demás, mejor, Sí, porque hay mucho. es que es un mundo. Sí, Así como el cine es un mundo, la publicidad es un sí, mundo. sí, hay mucho y en realidad luego mucha gente te llama para que ser representado, ¿no? Y a veces nada más que te quieren para que quede bonita su bobina y su página, pero tienen sus dos directores con los que tienen sus acuerdos. Esto ya es un mundo, ¿no? Es como meterte en el cine, que también es un mundo, y ahí pasa de todo. Sí, totalmente. Hay productores y productores, hay directores y directores, esto es como las personas. Sí, y son procesos también, Y procesos son muy procesos también, distintos. exactamente. Que en ese sentido, si viéramos otra vez la dualidad y tal vez los productos que más se parecen en ese sentido sea cine Ujú, y el videoclip, ujú. ¿cómo cuando llegas a ese proceso de conceptualizar un videoclip, por ejemplo, cómo funciona tu proceso? Pues mi proceso creativo con el videoclip, Sí, primero tengo que ver el presupuesto, sí, porque yo puedo imaginar de todo, pero por lo menos saber, ¿no? Pero me puedo empezar a imaginar ¿hasta que dónde te vas? viajo por Tailandia y que me voy con la cámara y voy por Japón y ruedo aquí y de repente me dicen, tiene usted solo 10.000. Y digo, pues mira, ya está, todo eso ya fuera. Aunque parezca una tontería, como hay muy poco tiempo, hay que ser muy pragmático, ¿no? Muy, muy asertivo, muy... Sí, Entonces, bueno, primero se ve el presupuesto, vamos a ver qué podemos hacer con esto. Y mi imaginación no tiene limitaciones, pero siempre mi imaginación trata de adaptarse a, ¿puedo hacerlo? No, no, esto no puedo hacerlo porque no llego, pero ¿qué manera tengo de contar lo mismo de otra manera, ¿no? Y para mí las limitaciones también son poderosos, ¿no? totalmente. Em, Poderosos puntos para, digamos, desarrollar creatividad y demás. Y a veces hablo con el artista también. El artista a veces tiene su idea de lo que quiere. Si Ujú. no te gusta, tratas de hablarlo con él y decirle por qué no lo hacemos así, le sugieres y tratas tú también de venderle tu idea. Sí, Pero bueno, es escuchando la música y tratando de volar con ella, ¿no? Y de irme a algún lugar. Que tenga que ver también con la letra, que sin ser literal cuente, ¿no? Un poco, como evocas sí, todo lo que te produce la canción, exactamente. ¿no? Y es bastante curioso porque al final, sea publicidad, sea videoclip, o sea un documental, como en tu caso ahorita con El Último Arquero, lo que buscas es conectar. Sí, claro. Y en ese sentido, ¿cómo has visto, sobre todo a nivel de la reacción de los usuarios o de las personas de la audiencia? Pues siempre ha sido súper positiva, la verdad. Y gracias a Dios nunca tuve una pieza que hice que me la tiraran atrás o que dijeran no me gusta. Tuve mucha suerte. También es verdad que en algunas de las piezas que hacía antes no buscaba tampoco contar una historia, sino que generara, es como como un póster, ¿Sí ¿no? ves?
que de repente te llama la atención y es Te brinca estético, la vista. bonito, y tiene como ciertos elementos que te cuentan una narrativa, pero no cada plano tenía que ser contado, sino que lo que buscaba era dinamismo, color, en algunos de los casos, en otros había Sí. historias. Un poco lo que ¿no? Había canciones que me resultaban que eran color. Y Sí. entonces a través de eso pues contaba cosas con color y movimiento y otras cosas eran más narrativas, ¿no? Depende, Va es que variando. va variando y desde técnicas de animación a ficción o de todo lo que se me apetecía. No, es interesante realmente porque te va a ir condicionando esa reacción y también lo que estás esperando vender. Claro, aunque en publicidad es otra cosa, porque las ideas ya vienen muy dadas. Hay pocos creativos que te dicen, mira, piensa tú. Es como además, si lo hacen es como si no estuviera haciendo tu trabajo, te llevan a un guión. Y lo que Sí. hace el realizador en publicidad es simplemente definir cómo se va a rodar, qué tipo de planos, cómo vas a poner la cámara, la luz, todas esas condicionantes, la dirección de actores y demás, pero tú ya tienes el guión, te viene la idea. Y es que precisamente eso iba tal vez una de las preguntas anteriores, Ujú. que tal vez si le pudieras explicar a las personas esa gran diferencia entre dirigir algo que ya está empaquetado, por así decir, versus ese proceso creativo que puedes tener en el cine. Pues a mí, sinceramente, me encantan las dos cosas. Son dos ejercicios totalmente diferentes. A mí que me den un guión para yo dirigir tanto una peli como y pensar en ella visualmente mientras conecte con ella o vea que Sí. hay. De hecho, una de las preguntas frecuente de mis productores era, léetelo y dime qué te parece, ¿no? Ok. Y lo veía y según lo iba leyendo, me lo iba imaginando, lo iba viendo visualmente y decía, pues venga, vale. Pero también es cierto que en esa época era como demasiado joven para pensar en los valores realmente de lo que estaba haciendo, ¿no? Es ¿Sientes que decir, ahorita te cuestionarías muchas de esas decisiones, por ejemplo? ahora me las cuestiono, por eso no hago publicidad. Por eso ahí acabó. Sí, Ah, ok. sí, en parte sí. Y sería muy cómodo hacerlo, pero en realidad cambié publicidad por educación. Me parece interesante el cambio. Ujú, Porque en una educamos para lo que queremos que compren, ujú, versus en otra formamos criterio. ujú, exacto. Me parece Sí. como más bonito. A lo mejor yo no estoy rodando tanto como me gustaría, pero creo que allá cuando uno desdobla el libro, ¿no? Es más interesante empezar a construir cosas desde el espíritu, ¿no? Y desde lo que quieres dejar o regalar o dar. Y ahí no estaba regalando nada, ni dando nada, ¿no? Estaba solamente vendiendo productos de otro. Sí. Y también responde a una, ahí sí que necesidad social, Ujú, realmente. totalmente. Pero, pero es interesante ese cambio porque tal vez si nos pudieras explicar cómo has visto este proceso ahora ya desde términos educativos, porque es muy diferente dirigir y estar en el rush, en el día a día, etcétera, versus tener este approach, esta distancia crítica de qué es la dirección desde el punto de vista pues más educacional. Pues maravilloso, porque a mí o sea, date cuenta que yo cuando empiezo en cine, empiezo haciendo cine, no estudié cine, yo Ujú. estudié otras cosas, pero cine no fue mi carrera, ¿no? Porque no había, Sí, pues, directamente no había una carrera, o sea, había una cosa, pero era carísima, había que irse fuera, yo no tenía las posibilidades, yo me independicé demasiado joven con 17 tan solo y yo ya a partir de ahí me busqué la vida con todo, ¿no? Y hice todo lo que pude. Se hizo todo lo que se pudo, mejor dicho. Pero ya te digo, no, nunca lo vi como una posibilidad o yo no estaba a mi alcance. Entonces, ¿qué hice? Trabajar en cine. Me gustaba y me metí en todas las producciones y que de podía, trabajando diferentes gratis. cargos, por así decir. Sí, de todo. No, yo empecé mucho en el departamento de arte. Ah, ok. Mm, A partir de arte sí, te siempre. Y introdujiste. ya, claro, ya eso ya
Una vez me metí en ese departamento, empecé a crecer, me convertí en directora de arte y a partir de ahí ya era, o sea, todo ese proceso fue, siempre me llamaban para el departamento de arte y me costó muchísimo pasarme a dirección. Sí, cambiar departamentos. Y la gente se confundía, no sabía bien, ya no me llamaban por una cosa porque pensaban que estaba en la otra. O sea, fue un momento duro el cambio, pero valió la pena. Y claro, cuando a mí por primera vez me dicen, tienes que, o sea, nos gustaría que dieras clases en tal sitio porque había ganado algunos premios y no sé qué, y muchos de ellos eran de postproducción, entonces me dieron la oportunidad de dar clases en el Instituto Europeo de Diseño, que es como un sitio así, y no me gustó nada. Pero también era muy joven, tenía 24 años, no, los alumnos tenían mi edad, era como todo muy raro. No comprendía Te allí confundían con alumno. lo que significaba así Por edad. sí, Sí. sí, intentaban negar conmigo cuando era más mona, son un desastre. Era un desastre. Y dije, no, esto no es lo mío. Pero más adelante, no sé por qué, me volvieron a decir, oye, nos gustaría que dieras clase porque tu cine, porque no sé qué. Digo, dale, pues venga, voy a intentarlo otra vez. Y fue alucinante. O sea, cuando de repente empiezo a dar cine, ¿no? Y empiezo a teorizar todo lo que sé y a ordenarlo, es Sí. el valor de lo encontrado. Es el valor de haberlo hecho y tener que racionalizarlo. Es el valor de tantas cosas bonitas, ¿no? Que no sé, que me encantó el salto. Entonces me di cuenta de que yo misma aprendía más todavía y más y todo eso pues me entusiasma. No, es que definitivamente formar parte de la educación resulta siendo doble vía. Uno Ujú. termina aprendiendo de los demás. Sí, también. Y aprendo mucho de mis alumnos, es muy lindo también, ¿no? Y también cuando uno se ordena, uno aprende de todo lo que ha pasado. Ujú. Porque eso es curioso, uno vive en ese proceso de caos, donde uno llega al punto donde llega y después ve en retrospectiva y dice, bueno, Sí, estas son las herramientas que me han llevado por acá, por ejemplo. exactamente. Pero qué curioso ese cambio de publicidad a educación. Es interesante y es interesante que ya propiamente estés enfocada en cine, Ujú. porque también esa distancia educativa, seguramente tú nos dirás, te ayuda a ser más recursiva en las películas que quieres contar. Ujú. Totalmente. Y todo ayuda luego también, ¿no? Quiero decirte que todo, yo no reniego de la publicidad. Sí, O sea, es una parte de ahí importantísima en mi carrera y hasta ahí, gracias a eso, también estoy haciendo lo que estoy haciendo ahora, total. ¿no? Pero es uno el cambia, ¿no? En la momento, vida también. sí, total, Evoluciona para un lado, para otro. todo el tiempo. Ujú. Es curioso, no, me gusta la conversación realmente. Y yo creería que en ese sentido, pues otra vez regresando al tema de dirección entre cine y publicidad, Sí. ¿cuál sería el mayor reto frente a los actores cuando hablas de publicidad versus cuando hablas de una película? Pues esto es una muy buena pregunta, porque yo no tenía conocimientos en dirección de actores. Creo que también la dirección de actores es algo muy intuitivo, es tratar de entrar en la otra persona, ¿no? De saber, es como aquel psicólogo que sabe encontrar, ¿no? Las buenas preguntas para generar emociones y estados de ánimo y impresiones y demás. Entonces creo que tiene que ver con una inteligencia emocional también, ¿no? Sí. Y que cada director dirige a sus actores de una manera determinada. No es que haya una fórmula, hay métodos, pero luego cada director Tendrá tiene sus su formas. Kubrick, Pedro Almodóvar, todos tienen formas muy diferentes de dirigir a sus actores. Entonces, en publicidad realmente no se dirige a actores como tal, porque algunos tú haces casting y algunos son actores, otros son modelos, Sí, otros son modelos con experiencia de un poco de frescura en el sentido que se ponen delante de una cámara y todo bien. Muchas veces el diálogo no es importante o no tiene mucha presencia en los anuncios de publicidad más que estos anuncios que dicen, que dicen el eslogan nada más. claro, el eslogan
O este producto, mira cómo Tal. limpia, Mary, ¿sabes? Cosas Sí. así. Luego hay anuncios como un poco más grandes, ¿no? Que ya te cuentan una narrativa, una historia que parece incluso un corto, que ahí sí. Pero fíjate que ahí es cuando llaman a los directores. Sí. No te llaman a un director de publicidad, te llaman a un director de cine. Casi siempre suelen hacerlo. Es difícil de que te den nuevas oportunidades en publicidad. Son tan enconcertados que si haces coche, harás coche. Si haces belleza, haces belleza. Si haces tal, haces cual. Y es interesante porque yo me enfrenté a una... Yo, sin haber todavía hecho cine, me dijeron de dirigir con actores y además cortos. Ok. Y fue muy lindo, ¿no? Porque me hizo leerme un montón de libros sobre dirección de actores en un tiempo frenético para aprender todo lo que podía, porque no me había enfrentado a la dirección de actores como tal, en una cosa que era además súper narrativa, con muchísimo texto, que ibas a trabajar con actores, Con actores, actores. actores, Sí, de pues. allí, algunos conocidos incluso, y dije, "Nah". Y al final fue muy lindo porque también lo que pedí fue como teníamos muy poco tiempo para rodar, había unas condiciones muy complicadas y pedí que si podíamos hacer un ensayo, ¿no? Y ahí Ujú. entendí todo lo que significa el ensayo, ver, leer el texto en el Sí. momento, si el texto funciona o no funciona. Sí, O esa sea que yo mesa siempre colaborativa. he aprendido siendo, pero siempre he aprendido siendo muy consciente. Y luego al leer también o previamente digo, vale, y entonces encajas todavía más herramientas y vas teniendo más herramientas y al final tienes tu caja de herramientas. Sí. No, y es que me preguntaba eso porque usualmente los directores en publicidad son empíricos. Ujú. Y pasa mucho lo que me contás, o sea, vienen mucho del estar haciendo y es esa hechura de cosas La que que te hace, la que te forma, ¿no? la que te forma, pero también te puede encajonar, como decías. Y te encajona también Sí. muchísimo. Y te iba a preguntar, ¿en algún momento no te sentiste encajonada? Sí, un montón. Primero, mujer directora. Ya eso estás encajonada. Para bien o para mal, ¿eh? Porque hay veces que es como, nosotros queremos una mujer directora. Fenomenal. Pero ya eso te encajona. Es como, o no, o no, o, ¿sabes? O simplemente te ponen en la productora porque queda bien tener una mujer entre 25 hombres. Sí, Y a lo mejor luego no te llaman, ¿sabes? Porque, bueno, estas cosas de género ocurren y siguen ocurriendo, son una lástima. Pero sí que también me sentí encajonada porque casi todas mis piezas publicitarias, como yo no tenía presupuesto para rodar todos los truchos, muchas cosas de las que hice, tenían una técnica determinada que era animación. Muchas de ellas fueron con animación. ok. Algunas no. De hecho, el trucho no fue, No pero fue. habían videoclip y cosas que no teníamos presupuesto para alquilar una cámara de cine, celuloide, Entonces que eran animaban. carísimas. Entonces, yo aprendí postproducción, edición, todo eso para poder yo fotografiar, componer en Photoshop, llevarlo a After Ujú. Effects, animarlo, moverlo y Ok. generar como vídeos, a lo mejor rodar, pero deconstruía el tiempo en la edición del propio personaje para que pareciera que si era rapero, que para que pareciera Sí, que pues. bailara más cool, pero le podía poner una textura, entonces ya como que molaba más y le podía poner unos fondos y podía hacer millones de cosas que no se podía hacer. Entonces está muy bueno, pero yo también quería hacer otras cosas, pero a mí me encerraron en la animación, en todas ese lenguaje un poco más, ¿no? Ese lenguaje, aunque hice cosas de live action, cortos y demás, hice mucha cosa de Te animación. veían más en temas de Sí, animación. y yo quería hacer otras cosas, Total. pero los creativos, que parece que llevan el nombre creativos, eran los que decían, no, porque así la hace animación, no puedo hacer otra cosa. Sé que hay. Y mis productores decían, tienen mucha más capacidad para hacer muchas cosas, para contar historias de otra manera. Porque además justo el primer anuncio fue todo como muy visual, Ujú. sin animación, y mis productores dijeron, Dasil también tiene que contar historias, y no había manera, porque como había más en la bobina animación, Sí, pues. pues eso, sí que te encasillas rápidamente y te encasillan rápidamente. Por eso te decía lo de coches, belleza, Sí, pim, pam, pam, estilos, humor. ¿Haces humor. humor? Pues humor. Y ya te quedas haciendo humor. Sí, sí.
Y definitivamente eso ya a nivel creativo te pesa. Mm, Te genera un peso de que también. no puedes realmente explorar otras opciones. Sí, Pero lo que me llamaba la atención ahorita era cómo compaginas ese rol de directora con postproducción, con esa edición después del producto. pues muy Creo que bien, es porque súper la combinación. es súper la combinación, ya no solamente para que tú puedas de repente manipular tus propias imágenes o crear nuevos lenguajes o no, más que nuevos lenguajes, nuevas formas de expresarte, ¿no? Sino que también a la hora de hablar con cualquier persona de lo que quieres, yo me acuerdo de que tú vas, o sea, me acuerdo de generar una campaña y que ya no tenía que hacer yo la postproducción. Ujú. Ponme un keyframe aquí, muéveme la capa, ponme una capa más, mete un alfa aquí, no, a mí no me gusta cómo está animado, ¿por qué no le metes un...? Y entonces, Y es una dirección mucho más integral, ¿no? sí, es 360. Sí. Todas las herramientas que tú tengas se convierten en parte de esa experiencia, ¿no?, que has tenido para convertirte en un director posiblemente 360. ¿Y cómo lo viviste con El Último Arquero? ¿El qué? La En postproducción. general, ese 360, por verlo así. Pues ahí está todo, ¿no? Y hay alumnos que me preguntan, ¿y por qué pusiste animación? En realidad tiene tantas respuestas que... Y, bueno, podríamos entrar en otra charla. Así que, Parte 2. ¿cómo lo viví? Pues mira, yo creo que hay algo del Último Arquero, que hay algo estético, que creo que me lo ha dado la publicidad. Hay montaje, yo también monté parte de la película. Hay especialmente momentos que el montaje es atrevido, que incluso mi montador me dijo, yo no haría eso, ¿no? Y a mí yo lo sigo viendo y me gusta, y hay mucha gente que me gusta, hay gente que... Todo tiene que ver, todo lo que yo he hecho me ha servido para ser El Último Arquero. Es más, incluso lo que no sabía lo aprendí por el camino también. Es como decir esa culminación de toda una experiencia, a final de cuentas. Espero que no sea culminación. Bueno, sí. Espero que solo sea el inicio El inicio. de otras muchas cosas. No, pues realmente es interesante cómo el proceso encuentra esos nodos, Uh-huh. donde uno pues tiene la oportunidad de venir y, por ejemplo, generar un documental así, Uh-huh. donde pones en juego y realmente jugás también con toda esa experiencia que has tenido. Uh-huh. Y sobre todo tenés también esa distancia, esa conciencia de lo que está sucediendo, ¿no? Totalmente. Y siendo consciente, porque mi documental a mí me hubiera gustado ser muchísimo más experimental, pero obviamente estaba sujeto también a contar una historia determinada, ¿no? Sí. Y en esa historia determinada, pues uno se ciñe también, ¿no?, a cómo contarla mejor o cómo tú crees que lo podrías contar mejor, ¿no? Entonces, también es muy definitorio lo que tú quieres contar. Sí. Porque eso también te va a abrir puertas para cómo contarlo. Sí, y es que es parte de, ahí sí que es storytelling. Definir primero qué es lo que se va a contar. Uh-huh. Y ya después, dentro de ese juego narrativo, Uh-huh. vas viendo el cómo. Exacto. Y curioso por ese set de skills, a final de cuentas, que te han venido ayudando, que si uno lo ve, como decías en un inicio, es bien pragmático el tema publicitario, pero yo sé que ese pragmatismo, por ejemplo, te puede dar un esqueleto narrativo puntual. Uh-huh. Para ya después entrar ese proceso creativo de la forma. También, claro, y viceversa. Y viceversa. Es una cosa que como que se retroalimenta y va, y a veces cómo se desarrolla la creatividad, cómo funciona en tu cabeza. A veces son por fragmentos, a veces... Por eso mi documental también está muy fragmentado, porque como trabaja a través de la memoria, ¿no? Y uno de los principales temas de la película es la memoria, se fragmenta como, ¿no? Incluso se capitula. Sí, la memoria que es tan variada.
Exacto. Y tan mezcla de todo, Sí. de tipos de recuerdo y cómo vemos cómo lo nosotros y cómo recuerdas? lo recuerdas. Pues es uno de los motivos, por ejemplo, de la animación, que además también es parte de mis recuerdos y parte de un montón de cosas, ¿no? Interesante, sí, sin Ujú. lugar a dudas. Pues en ese sentido ya estamos cerca del cierre. Ujú. Si pudieras darle un mensaje a una persona que está empezando en el mundo del cine, en el mundo audiovisual, mejor dicho, porque esto engloba muchísimas cosas, como hemos hablado hoy, ¿cuál sería ese mensaje puntual que podrías darles? Pues yo creo que los he dicho, ¿no? Que se tomen esto como como una vocación, como una religión que, que sea parte de su forma de vivir, de sentir, y de ver el mundo, ¿no? Más allá de vengo a unas clases y recibo y veo una peli que me ponen, traten de buscar más allá de lo que incluso el profesor les está enseñando, ¿no? Y traten, muchas veces también tenemos la premisa de mirar hacia afuera, también hay que mirar hacia adentro, Sí, ¿no? Y esto no es fácil cuando somos tan jóvenes o estamos empezando porque no tenemos a lo mejor la calma que te da como el tiempo para reposar las cosas, porque solo el tiempo le da realmente sentido a las cosas. Y cuando eres más joven, has tenido menos tiempo para hacer ese proceso. Pero si puedo dar algún consejo, es el típico que te decía tu abuela, ay, ya, no sé qué, y claro, te lo dicen las personas mayores, pero nah, pues igual sí, escuchar más y pero por algo lo dicen. sí, claro, entonces yo creo que todas esas cosas son lindas y que sobre todo los que están empezando aquí en la universidad están rodeados de tantos compañeros que les pueden nutrir y profesores que yo, vamos, la experiencia la viviría a tope, ¿no? Total, No vendría solo a cumplir. total. Sí, es realmente una vocación. Que se lo tomen como una experiencia. Sí, sí. Pues en nombre de la Escuela de Cine, muchas gracias por tu tiempo, Ujú. Asil, Gracias a por ustedes. participar aquí en esta conversación y invitamos a la audiencia a que nos puedan seguir en redes sociales. Mm. Estamos como cine.ufm.edu y ahí nos pueden encontrar para más información. Les agradecemos por la sintonía. Que pasen feliz noche. No sé si era allí o allí.